Según la Corte Suprema, los 3 magistrados de la Junta Directiva de la Corte de Constitucionalidad se extralimitaron, dicen, en sus funciones al conceder fallos sobre política exterior, que según los magistrados de la Corte Suprema es un tema que solo le compete al Ejecutivo. El trámite se traslada entonces al Congreso. Ahí se va a decidir si se le retira la inmunidad a los magistrados. Pero, estos magistrados que ahora podrían perder su inmunidad, dependiendo de lo que decida el Congreso, por haber tomado la decisión sobre lo que determinó unilateralmente Jimmy Morales, el presidente de Guatemala, estos mismos magistrados, horas antes, por 4 votos a favor y 1 en contra, decidieron en la Corte de Constitucionalidad dejar sin efecto la decisión del presidente Jimmy Morales de terminar de forma unilateral y anticipada el acuerdo con la CICIG. Así, en el orden, para que usted me entienda, primero, los magistrados decidieron dejar inactivo o sin que pudiera accionarse la decisión de Jimmy Morales. Y después entonces viene el Tribunal Supremo de Justicia y a estos magistrados entonces ahora decide darle paso a la solicitud de antejuicio. 1 más 1, 2, ¿no? Vaya sumando usted. Ahora, el voto disidente fue el mismo de siempre. Digo, el mismo de siempre en el tema CICIG, el de la presidenta del órgano, Dina Josefina Ochoa. Ella dice que el amparo no es la vía para cuestionar tal decisión y no cree que la Corte sea competente para conocer acciones en las que se discuten decisiones del presidente con relación a la política exterior y las relaciones internacionales. Todo esto es un tema de interpretación de la ley, porque es parte de la ley interna, este tema de la CICIG. Se lo voy a explicar más adelante. Ahora, a juicio de ella, de Dina Josefina Ochoa, la declaración de Morales es vinculante, indeleble e irrevocable, de acuerdo a la interpretación, ¿no?, de ella. El fallo del tribunal, además de dejar sin efecto la orden de Morales, decreta que se permita el debido funcionamiento de la CICIG y que se notifique la decisión a el presidente, el vicepresidente, el Congreso, la canciller, el ministro de Gobernación, el ministro de Defensa Nacional, el Consejo Nacional de Seguridad, el Procurador General, el Fiscal General. A todas esas autoridades se les tiene que notificar lo que resolvió la Corte de Constitucionalidad. Y le recuerda a la misma que recibida dicha notificación están obligados a cumplir el fallo. Hasta ahí está la cosa. Mire, ¿sabe qué? Vamos con Michelle Mendoza hasta Ciudad de Guatemala para que nos cuente. A ver, de entrada, Michelle, esto es muy interesante porque la Corte de Constitucionalidad ha fallado en contra de la decisión unilateral del presidente Jimmy Morales de terminar el mandato de la CICIG. Muy bien. Pero el Tribunal Supremo de Justicia acaba de dar paso a la solicitud de antejuicio para los magistrados de la Corte de Constitucionalidad porque dice excedieron sus funciones sobre política exterior. El gobierno de Jimmy Morales no ha reaccionado a la decisión de la Corte de Constitucionalidad hasta este momento. Pero lo más lógico, creo yo, es que la reacción venga apoyándose en lo que ahora el Tribunal Supremo de Justicia ha dicho sobre los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, que extralimitaron sus funciones. Se lo pusieron en bandeja de plata. Pero ¿por qué o qué sabemos del silencio del gobierno y del mismo presidente Morales? ¿Cómo estás, Michelle? Buenas noches. Hola, Fernando, muy buenas noches. Así es, continúa este clima de tensión, por una parte en el lado judicial y por el otro lado el Ejecutivo. Y ahora con esta noticia que sorprende porque eran 3 los expedientes que estaban en manos de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Ellos demoraron un poco más de 10 horas reunidos y encerrados dentro de esta entidad hasta hace pocos minutos que dieron a conocer a través del vocero Mario Sicabiza que fue por el antejuicio promovido por la Asociación de Dignatarios de la Nación, que en su momento pues denunciaron a estos 3 magistrados. Ahora
Bien, hay una situación que hay que tomar en cuenta, porque estos 3 magistrados, precisamente como tú lo decías, pues han sido los que han fallado en contra de las decisiones del presidente Morales desde septiembre del año 2017, más bien desde agosto del año 2017, con esta declaración de non grato hacia Iván Velázquez. Hay otra cosa que hay que tomar en cuenta. Cuando el vocero de la Corte Suprema de Justicia dice que se le da el trámite, no especifica sobre cuál denuncia sería, si se trata de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala o si se trata del caso del embajador Anders Kompas, el embajador noruego, que el 10 de mayo de este 2018 pues se ve envuelto en una situación similar a la que ha pasado con el titular también de la CICIG. Es decir, que ahora este proceso cae en manos del Congreso de la República. Ellos deben conformar una comisión pesquisidora, investigar y luego en una sesión conformada con los 158 diputados dar este reporte de si es o no viable levantar la inmunidad de estos 3 magistrados. Posteriormente se hace una votación. Se necesitan 105 votos y si se consiguen se levanta la inmunidad de ellos, regresa el expediente hacia la judicatura y allí ya comienza el Ministerio Público a formar parte de una investigación en contra de 3 magistrados titulares de la Corte de Constitucionalidad que demoraron 8 horas desde este martes al miércoles resolviendo una situación que ha tenido en jaque a la población guatemalteca, Fernando. Efectivamente, y que tiene muchas aristas en el impacto para los guatemaltecos. Es muy importante traer a la mesa que esto que está ocurriendo impacta económicamente al país y que pudiera traer consecuencias también a nivel crediticio para el gobierno de Jimmy Morales y aquellos como CACIF, todos los empresarios, que apoyan la decisión de Jimmy Morales de el fin del mandato de la CICIG. Esto no lo digo yo, esto lo dice Standard & Poor's, todas las calificadoras de riesgo lo están apuntando, ¿no? Y ya hubo una primera baja en la calificación, precisamente cuando Jimmy Morales declara persona non grata a Iván Velázquez. Así que dentro del tema político, legal y de separación de poderes o no y de las instituciones, económicamente se está llevando un golpe durísimo a Guatemala que pudiera bajar aún más la calificación de las calificadoras de riesgo, ¿no? Michelle Mendoza, vamos a ver qué pasa y qué dice el gobierno de Jimmy Morales, que tampoco ha respondido hasta ahora, ¿no? Gracias, te saludo allá en Guatemala. Gracias a ti, Fernando. Buenas noches. Era Michelle Mendoza desde Ciudad de Guatemala. Vamos a hablar de este tema con mi invitada. Le doy la bienvenida a Norma Torres, es representante por el Distrito 35 de California ante el Congreso de Estados Unidos. La legisladora, obviamente, es de origen guatemalteco, es guatemalteca. Criticó fuertemente la decisión de Jimmy Morales de suspender unilateralmente este acuerdo con Naciones Unidas sobre la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Gracias por estar aquí. Buenas noches. Buenas noches, Fernando. Es un placer estar contigo esta noche. Al contrario, el placer es nuestro. A ver, aquí hay un tema muy importante en la interpretación. Ya escuchábamos lo que decía la presidenta y con su voto disidente. El artículo 138 de la Constitución guatemalteca dice: funciones del presidente de la República. Mantener la integridad territorial y la dignidad de la nación. Muy bien. Dirigir la política exterior y las relaciones internacionales. Y aquí es donde viene el truco. Dice: celebrar, ratificar y denunciar tratados y convenios de conformidad con la Constitución. ¿Usted cómo interpreta esto? ¿Como que tiene el derecho a terminar un acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas o solamente, como lo dice aquí, al pie de la letra, denunciar, celebrar o ratificar, pero en este caso sería denunciar? ¿Qué piensa usted, representante? Lo que pienso es que ahora Guatemala está pasando en un tiempo muy oscuro en su historia, porque está retrocediendo muchos años en el tema
del clima del rule of law allí en Guatemala. El presidente no creo que tenga el poder por él mismo de retirar, de quitarse del compromiso que fue firmado hace 10 años. Este es un compromiso de las Naciones Unidas. Se tiene que recordar que no es nada que ocurrió hace 1 año, 2 años. Han pasado 10 años que Guatemala fue a las Naciones Unidas y le pidió ayuda, diciendo no podemos nosotros investigar estos grandes casos de corrupción, estos grandes casos de narcotráfico, porque la influencia de estas personas es muy grande y la situación es muy grave. Entonces las Naciones Unidas se unieron y así fue como se formó la comisión que ahora está ahí. Entonces, simplemente porque el presidente se encuentra en un punto donde él mismo y su familia han sido investigados, no es una razón de que él puede decir, voy a quitar a este grupo de personas que yo creo que están en conflicto porque ahora me están investigando a mí. Lo que están creando es una política que va a rumbo muy mal. Ahora, ¿por qué es que no se ha centrado el tema de discusión en el país, en Guatemala, en un conflicto de intereses, en un evidente conflicto de intereses? Es decir, hay familiares del presidente Jimmy Morales que han sido procesados junto con el Ministerio Público, junto con Fiscalía, junto con la CICIG, pero había también una investigación por presunto financiamiento ilícito de campaña en contra del presidente Jimmy Morales. Y ahí hay un claro conflicto de intereses. ¿Por qué nadie en Guatemala se ha centrado en señalar que, dado ese conflicto de intereses, el propio presidente debería restringirse de participar en este tipo de decisiones? Es decir, el señalado está corriendo a quien lo señala. ¿Por qué nadie lo ha planteado así? ¿Por qué no se habla tan claro, franco y llano como es dentro de todo este ámbito y este torbellino político? Esa es una realidad, son los hechos, y en cualquier democracia un conflicto de intereses de este tipo impide que se pueda ser juez y parte. ¿Por qué no se ha hecho? Eso es claro, y organizaciones en Guatemala han dicho eso y lo han dicho muy claro. El problema ha sido que muchos de los aliados en el Congreso, el pacto de corruptos, como ahora se dirige a un grupo de congresistas que está, en mi opinión, han manipulado a este presidente que realmente no ha podido pararse en decencia para honrar sus promesas que él hizo cuando tuvo su campaña, y se le olvidó que el pueblo guatemalteco en Guatemala votaron por él simplemente porque querían un cambio, en él miraron una persona honesta, porque él prometió transparencia, que ahorita realmente ha retrocedido todo eso. Todos los avances lo ha retrocedido. Ahora, congresista, quiero preguntarle algo que es muy interesante y que tal vez los propios empresarios de CACIF, que están apoyando la elección del presidente Morales sobre CICIG, no han tomado en cuenta. Hay ya voces dentro del legislativo estadounidense que están solicitando se aplique la ley Magnitsky en este caso, ¿no?, a empresarios guatemaltecos. Esto es una petición que viene de Elliot Engel y de Ileana Ros-Lehtinen, es decir, que se incluyan a empresarios guatemaltecos en sanciones globales, ¿no? Esto es a consecuencia precisamente de la decisión del presidente Jimmy Morales, y CACIF sale apoyando. ¿No se están dando un tiro en el pie, congresista? Y anteriormente CACIF estaba en una posición apoyando a CICIG, pero unos de ellos también se encontraron con el detalle de que también están
han sido investigados. Así que ahí llega otra vez el conflicto. La ley que aprobó, mi ley que aprobó el Congreso y fue firmado por el presidente Trump el año pasado, es muy clara. El State Department, Departamento de Estado aquí en los Estados Unidos, para medio mes de febrero, nos tiene que dar al Congreso una lista de personas corruptas en Guatemala. Entonces, para mí, ese es el comienzo para aplicar la ley Magnitsky contra estos oficiales. Y la segunda parte de mi ley que voy a introducir este año otra vez es ampliar esa lista para también incluir personas que están violando los derechos de personas en Guatemala. Voy a marcar una pausa, congresista, si me lo permite, porque quiero regresar con algo que ha dicho el senador Patrick Leahy, que es el vicepresidente del Comité de Apropiaciones del Senado, donde la frase que él utiliza es muy contundente. Dice que la decisión tomada por Morales es una elección de interés propio sobre el interés público, de impunidad sobre justicia, sobre mentiras sobre la verdad, y contradice la voluntad de los guatemaltecos. Me gustaría escuchar su reflexión acerca de las declaraciones del senador Patrick Leahy, si está de acuerdo y piensa que es esa la línea que debe de tomarse o de interpretarse en estas decisiones. Después de la pausa, congresista, si le parece, estoy con la congresista Norma Torres, obviamente guatemalteca, hablando de esto que ocurre en el país, que ya desde los Estados Unidos le ponen el ojo. Le ponen el ojo y pueden venir sanciones contra empresarios, precisamente por este tema de la CICIG. Hay propuesta y petición de dos congresistas ya. Voy a hacer una pausa, regreso entonces con Jimmy Morales y la pregunta es, ¿respetando la ley? Ahora, la Corte Suprema de Justicia ya resolvió dar trámite a la solicitud de antejuicio contra magistrados de la Corte de Constitucionalidad que decidieron dejar sin acción la decisión unilateral de Jimmy Morales. ¿Qué le parece el tablero de ajedrez? Y más adelante en este programa también, Venezuela tortura a militares. Es un informe de Human Rights Watch y el Foro Penal Venezolano que asegura que el SEBIN o los servicios de inteligencia y las fuerzas de seguridad han detenido y torturado a militares acusados de conspirar contra Maduro, y no solo eso, a sus familias también. Ya regreso. Estoy de vuelta con Norma Torres, con la congresista Norma Torres, es representante por el Distrito 35 de California en el Congreso estadounidense. Congresista, el senador Patrick Leahy es el vicepresidente del Comité de Apropiaciones del Senado. Dice que esta decisión tomada por Jimmy Morales con respecto a la CICIG es una elección de interés propio sobre el interés público, de impunidad sobre justicia, de mentiras sobre la verdad, y contradice la voluntad de los guatemaltecos. ¿Está en la misma línea de pensamiento usted? Claro que sí, yo creo que el senador Leahy está correcto cuando él se refiere a la política del presidente Jimmy Morales, la política de él y los congresistas que lo están apoyando. Es una política de darle al presidente quitarle cualquier límite que él tiene de su poder y crear un dictador. Es lo que están creando ellos. En el presidente quieren crear un dictador, y eso para mí es algo una alerta que el presidente aquí, Trump, debería de tomar una posición, y una posición muy seria contra lo que está pasando. Ahora, aquí hay una pregunta clave, congresista Torres, porque hay quienes dicen o quienes piensan que todo esto que ha venido ocurriendo en torno a la CICIG no es necesariamente una idea del mismo presidente Jimmy Morales, sino que estaría respondiendo Jimmy Morales a asesoría o a intereses que le estarían encaminando hacia estas decisiones. Es decir, y lo voy a decir en pocas palabras, para muchos Jimmy Morales está siendo el títere de otros poderes fácticos en el país. ¿Qué piensa usted? ¿Cree que esto es así?
Sí, creo que él es un títer, sí, pero también él se está protegiendo él mismo, porque recuerda que él no había tomado ningún paso contra CICIG, sino que lo estaba apoyando a la comisión antes de que fue él investigado. Y realmente cuando se trata de justicia, un grupo de investigadores no puede decidir, a él lo vamos a investigar y a él no, porque él es presidente. No, la justicia se tiene que ver igual para todos. Tiene que ser igual para todos. ¿Qué podemos esperar o qué esperaría usted que pudiera ocurrir en el escenario que parece sumamente posible de que realmente la CICIG no se le permita continuar con su labor, aun y cuando el mismo secretario de las Naciones Unidas haya dicho que van a continuar hasta 2019, hasta finales de 2019, con el acuerdo, pero pues ya con todo el mundo afuera y sin una estructura, se ausentaron el día de hoy, desgraciadamente, de juicios que se están llevando a cabo, porque, bueno, no hay presencia física, es decir, se complica muchísimo la operación. ¿Qué podría pasar desde la perspectiva estadounidense si CICIG queda fuera por la fuerza con las decisiones de Jimmy Morales? Primero, por mi parte, es retirar todos los fondos de apoyo para Guatemala. Podemos actuar, el Congreso puede actuar inmediatamente para retirar todo el apoyo para la nación. Es importante reconocer que CICIG ahorita tiene unos casos muy importantes que han sido investigados y se ha tomado mucho tiempo para llegar ahorita al punto donde ellos están. Entonces, si esos investigadores ya no pueden seguir tratando esos casos, no van a poder ser presentados y la justicia va a ser negada para esas víctimas de esos crímenes. Y lo que vamos a mirar es otra vez las gangas del narcotráfico y los mismos políticos muy corruptos que han existido anteriormente. Pues vamos a tener que esperar el desarrollo. No ha habido una respuesta aún por parte del gobierno de Jimmy Morales a la decisión de la Corte de Constitucionalidad, pero bueno, ahora con la resolución del Tribunal, de la Suprema Corte en torno a los magistrados, sí, pues yo creo que va a ser el mismo punto de apoyo de la respuesta del gobierno, ¿no? Pero el punto que queremos aclarar también, que la Corte Suprema está abajo de la otra corte. ¿Y cómo va a ser una corte, unos jueces de una corte baja, de decir y quitarle la impunidad a los cortes de la otra corte más superior de ellos? Ese para mí es el primer golpe que les están dando para seguir creando este organismo de un dictador en el pueblo guatemalteco. Y la verdad es que, a ver, la Suprema Corte, como dice usted, está la Corte de Constitucionalidad, la Suprema, ¿no? Pero, porque ellos interpretan la Constitución. Pero sí, ellos también se medio lavan las manos, dicen, se extralimitaron los magistrados, ¿no?, al tomar decisiones de política exterior, pero se lo mandan al Congreso. O sea, que realmente los que estarían quitando la inmunidad con el antejuicio serían los congresistas. Y yo le veo a usted alguna posibilidad de que esto no ocurra en el Congreso. Va a ser difícil porque el Congreso necesita la supermayoría, dos tercios del Congreso tiene que aprobar esta decisión de la Corte Suprema. Y de allí, entonces ese caso se va a dirigir a la fiscal. Pero si le quitan la impunidad, cualquier magistrado puede ordenar el arresto, cualquier juez puede ordenar el arresto de estos magistrados. Y allí esa es la clave donde se derrota todo el Estado judicial de Guatemala. Pues mucho en juego para Guatemala y también lo triste es que hay mucha gente ignorante de sus propias leyes y de sus propias instituciones. Ojalá se puedan informar y se puedan educar en torno a esto, porque eso es lo que le da el poder a un pueblo
en estos casos particulares. Y las elecciones. Va a haber mucho más que vienen. hablar, congresista, le agradezco. Gracias. Gracias, le agradezco su tiempo, congresista. Va a haber mucho más que hablar acerca de esto, así que la veo pronto, yo creo. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Era la congresista demócrata por el estado de California, Norma Torres, guatemalteca, por supuesto.